queridos hermanos. Me da por pensar hoy en este hermoso día de Pascua que nuestro encuentro siempre en domingo tendría que ser siempre en Pascua, porque efectivamente celebramos de manera especial en estos 3 días santos la pasión, muerte y resurrección del Señor, su misterio pascual, que es lo que de manera particular la comunidad cristiana celebra cada domingo. Desde ya reciban mi cordial saludo de Pascua, una Pascua de resurrección muy bendecida para todos. En este día la liturgia nos ofrece un pequeño trozo del Evangelio de San Juan. Lo propongo entonces para que sea el marco de nuestra meditación. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar, que tenemos para hoy en la liturgia, me parece que da cuenta de los distintos desplazamientos, de los distintos caminos que suscita el hecho de la muerte en todos los seres humanos, lo cual nos hace pensar también en las distintas rutas de la fe en Cristo, rutas que tienen como meta la fe pascual. Les invito en primer lugar a contemplar la ruta de María. Es la ruta del duelo hacia el sepulcro, como la ruta que hacemos siempre todos cuando vamos a honrar la memoria de nuestros difuntos en un cementerio. María considera a su maestro muerto, pero al llegar allí es una ruta afectada por hechos extraños. La piedra ha sido removida, el cadáver no está. Pero estos hechos, por extraño que parezcan, no logran todavía romper la impresión acerca del poder destructor de la muerte. María simplemente ve y nada más. Tenemos en segundo lugar la ruta de Pedro. Él es el que recibe la extraña noticia del sepulcro abierto y vacío que María comunica. A Pedro se le reconoce como la autoridad frente al grupo, por eso recibe él esta noticia. Y precisamente por su cargo, marcha para corroborar lo sucedido. Pedro llega al sepulcro, observa que algo ha sucedido en la tumba, pero aún no sucede nada en él. Y tenemos en tercer lugar la ruta del discípulo amado. Es el discípulo que corre con rapidez, que llega primero, que se asoma al sepulcro sin entrar en él, pues porque está esperando la llegada de Pedro. Y este discípulo luego, más tarde, entra, ve y cree. Este discípulo encarna la ruta del amor que es creyente, y la ruta de la fe que es siempre amorosa. Es cierto, él constata también las huellas de la muerte, como han hecho Pedro y María, unas vendas, un sudario. Y es que no puede ser de otra manera, porque la muerte siempre deja sus huellas,
y todos sabemos que hay huellas que la muerte deja que son imborrables. Sin embargo, el amor creyente, la fe amorosa, es capaz de apreciar en estas huellas de la muerte algunos rastros que insinúan que algo ha pasado en ese reino de los muertos, donde sabemos nosotros que normalmente no sucede nada, porque es que la muerte acaba con todo. El texto dice con detalle que se trata del primer día de la semana. Es muy temprano y algo completamente nuevo comienza a suceder. Pues efectivamente, el amor creyente constata la ausencia, pero también entrevé un movimiento de vida en estas huellas de la muerte, porque siempre el amor confía. El discípulo amado respeta la autoridad de Pedro. Si algo ha sucedido con el maestro muerto, eso no se puede convertir en una cuestión simplemente privada, por lo cual se necesita el testimonio autorizado de aquel que pastorea la comunidad. Pero se trata de un amor creyente. Este discípulo amado es movido por una fe amorosa, capaz de comprender lo que la Escritura había anunciado, que era necesario que Jesús resucitara de entre los muertos. Es decir, para quien tiene una fe apoyada en el amor y en la palabra de Dios, lo visto en la tumba corrobora el testimonio de las Escrituras. Era necesario que Jesús resucitara de entre los muertos. Me gustaría afirmarlo de esta manera: solo el amor que confía y cree y que se apoya en la palabra de Dios es capaz de comprender que el amor hasta el extremo, el de Jesús, necesariamente tiene que llegar al don total de sí mismo. Pero también solo el amor que confía y cree y que se apoya en la palabra de Dios comprende que solo este amor hasta el extremo es capaz de enfrentarse con el poder destructor de la muerte, y que confiado totalmente en las manos del Padre, tiene también el poder de romper las ataduras de la muerte. Hermosa ruta la que recorre este discípulo. Guiado por la palabra de Dios, el amor creyente comprende por qué el sepulcro está vacío. Guiado por la palabra de Dios, el amor creyente descubre que Cristo verdaderamente ha resucitado. Este discípulo, aquel a quien Jesús amaba, atraviesa el umbral de la muerte, el umbral de la incertidumbre, y llega finalmente a la fe pascual. En comunidad, este discípulo cree en el resucitado, porque él tiene un amor creyente, una fe amorosa, y se deja guiar por la ruta que ofrece la palabra de Dios. Descubiertas estas tres rutas que nos propone el Evangelio de hoy, la ruta de Juan, el discípulo amado, la ruta de María, la ruta de Pedro, nos corresponde también a nosotros recorrer nuestra propia ruta pascual. Y quiero proponerles estas. En primer lugar, la ruta del amor creyente y de la fe amorosa, exactamente como vive el discípulo amado. Se trata de amar y creer en Cristo, a nivel personal y en la comunidad creyente. Amarlo con un amor total alimentado por nuestra confianza en la palabra del Señor. Amarlo de esta manera para reconocerlo resucitado y para acogerlo como el Señor de la vida. Pero en segundo lugar tenemos también la ruta de la celebración. Qué regalo tan hermoso el que nos da la Iglesia. A partir de hoy, domingo de Pascua, celebramos durante 50 días, hasta el día de Pentecostés, la Pascua del Señor. Es como un domingo que se prolonga durante 50 días, la cincuentena pascual. Y se trata de celebrarlo particularmente con la renovación de nuestros compromisos del bautismo y con la celebración de la Eucaristía. Celebración de la Pascua, que nos abre también otra siguiente ruta, una ruta vital de transformación de la propia vida, como lo dice también bellamente un texto que la liturgia propone para hoy.
convertirnos en masa nueva, porque eliminamos la vieja levadura de la mentira y del desorden y nos convertimos en un pan nuevo, con la levadura de la verdad, de la justicia. Y finalmente, la ruta del testimonio. Es también el regalo que nos ofrece la liturgia hoy con un texto de los Hechos de los Apóstoles donde presenta a Pedro. Él, después de haber vivido esta ruta pascual, luego de haberse encontrado con el Señor resucitado, emprende un servicio apasionado de evangelización. Anuncia a Jesús, Jesús de Nazaret, el ungido por el Espíritu Santo con su fuerza, aquel que por donde pasa va realizando el bien, va liberando a los oprimidos por el poder del mal. Jesús que es la presencia de Dios entre nosotros, Jesús que llega a la muerte en cruz, el resucitado de entre los muertos por la fuerza de Dios. Jesús que se manifiesta vivo a algunos de los testigos elegidos. Este Jesús que nos envió a todos también a ser testigos del Evangelio. Con una hermosa oración que la liturgia de hoy propone, que se llama la secuencia de la Pascua, quisiera terminar esta meditación, deseándoles de nuevo, mis queridos hermanos, una bendecida, transformadora y renovadora Pascua de Resurrección. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Que podamos repetir con una gran convicción en el corazón: resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Feliz domingo para todos, feliz ruta pascual durante estos 50 días.